Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial que vamos a pasar por Radio Uruguay y por todas las radios públicas del interior del país. Para mí es un honor, un placer. Bueno, vamos a estar conversando sobre la poeta rumana con la cual conversamos la semana pasada, Ana Blandiana, pero vamos a estar hablando sobre su obra con Viorica Patea, que es su traductora, y bueno, es una profesora, una investigadora con mucha trayectoria, y con Andrea Arismendi, que bueno, ustedes ya la conocen por la columna Escrituras al Acecho. Bienvenida, Viorica Patea, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Sí, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, ¿Cómo gracias, andás? ¿Y gracias por cómo estar. andás vos, Andrea? Yo bien, contenta como siempre. Me alegro. Bueno, Bueno, la vamos. idea de conversar un poco, perdón, está articulada por Andrea y tenías interés específico, Andrea, en una parte de la obra de Ana Blandiano. Sí, porque estuvimos charlando con Ana acerca de la poesía y quería hoy centrarme un poco más en la narrativa, pero de todos modos le voy a hacer algunas preguntas más personales a Viorica. No te asustes, Viorica, que van a ser preguntas muy generales. Vos hablaste en algún momento sobre la fascinación o la pasión que te ha despertado la literatura de Ana Blandiana. ¿Cuántos años hace que estás trabajando con ella? Muchos años. Yo salí de Rumanía en el 77 y solía vivir en España ya. En el 78 ya llegué a España. Y cuando alguien me preguntaba de qué pasaba en Rumanía y algo sobre la historia del país, yo siempre pensaba que los cuentos fantásticos de Ana Blandiana, Proyectos de Pasado, eran la ilustración más elocuente de la historia de Rumanía después de 1945 hasta el presente. Y entonces empecé a traducir estos libros, este ciclo de relatos cortos. ¿Primero en inglés o primero en español empezaste? No, la prosa solamente la he traducido al español. La poesía Bien. la he traducido también al inglés. Y entonces los traduje y empecé a mandarlos por ahí a distintas editoriales hasta que duró bastante tiempo. Tuvo que caer el muro en 1989 para encontrar espacio en una editorial periférica que enseguida se ofreció a publicarlo. Y bueno, al mismo tiempo también Pretexto lo quiso publicar, pero como había hablado antes con Periférica, pues salió allí y fue una editorial estupenda. Claro. Y bueno, has trabajado entonces en muchas obras, porque también en poesía y narrativa, y ella tiene muchísimas publicaciones, ¿no? Tiene, creo que 17 de poesía, pero hay novelas, hay sí, cuentos ella también infantiles. tiene una novela, El Cajón de los Aplausos, que se ha traducido al alemán y también al italiano va a salir, bueno, ha salido hace unos días y es un libro propuesto para un premio de narrativa. Estuviste viajando también bastante con ella. Estuvieron por Canadá hace un tiempo, ¿no? El premio se llama Griffin Award, pero no recuerdo específicamente en qué año. Lo leí hace poco, además. Pues fue en el Griffin, creo que fue 2018. O sea, reciente. Y en Japón también vi que, en Japón o China. No, en China. En China. Sí, justo antes de la pandemia estuvimos en un festival. De hecho, es un festival de poesía organizado en Hong Kong. Y era organizado en Hong Kong. Claro. Y fue por Bei Dao, que es un poeta famoso chino. Y
este festival duraba muchísimo, 3 semanas. Como 2 semanas en Hong Kong, o en fin, 10 días en Hong Kong, y después el festival se continuaba en China. Pero no todos los poetas iban al mismo lugar en China, sino que se diversificaba en distintas ciudades. Algunos fueron a Beijing, Shanghái, a nosotros nos tocó ir a Chengdu y a Shenzhen. Shenzhen está justo al otro lado de Hong Kong, y fue justo en esta época cuando había elecciones en Hong Kong y había muchas manifestaciones de los estudiantes y una represión durísima de la policía. Tendríamos que presentarla también a Viorica. Viorica Sí, Patea claro. es no solamente traductora y tiene una larga trayectoria como docente e investigadora, sino también, bueno, sos profesora de la Universidad de Salamanca, Viorica, ¿no? Sí. Y en la parte de lingüística también, ¿no? Bueno, yo me presento yo. Dale. Bien. Pues yo soy catedrática de literatura inglesa y norteamericana en la Universidad de Salamanca. Llegué cuando salí de Rumanía, primero viví en Alemania y ahí yo estudié inglés, español, y como español sabía peor que el inglés, mi primera profesora puedo decir que yo he tenido una pasión por el español de cuando era muy pequeña. Y eso por una película que nosotros veíamos en Rumanía, que empezaba así, se llamaba El Fugitivo, era un serial. Y bueno, para aquellos que son muy jóvenes no saben de ese serial, pero seguro que Pablo. Sí, David Janssen, con David Sí, Janssen. Es y una serie que escapaba continuamente, El Fugitivo. Después hicieron una remake con Harrison Ford en cine, en la película. Bueno, pues esta película en Rumanía no tenía relaciones con España. Rumanía, al ser un país comunista, y en el otro lado estaba Franco. Pero tenían que tener unas relaciones. Y entonces compraron esta película de España. En Rumanía las películas no se doblan, sino que tienes los subtítulos. Y El Fugitivo empezaba así: una víctima inocente de la injusticia. Y esta frase a mí me pareció súper bonita. Yo dije, esta lengua la tengo que aprender yo. Y entonces me compré un libro que se llamaba Aprender Español sin profesor, para aprender español. Pero bueno, tenía 9 años, no llegué a mucho. Pero yo luego viví 2 años en Argelia y ahí encontré a una chilena que empezó a darme clases de español. De todos modos, yo español no sabía tan bien como inglés. Y entonces en la Universidad de Bonn te obligaban a pasar 6 meses en el país cuya lengua estudiabas. Entonces yo me he ido para hacer una estancia en la Universidad Española de 6 meses. Y España, eso fue el año 78. Y España me gustó tanto que hice todo lo posible para irme de Alemania y quedarme en España. Pero bueno, yo iba los veranos a Alemania para trabajar porque, bueno, hace años, pues las vacaciones de verano eran vacaciones, no son como ahora un mes, eran 3 o 4 meses. Sé que empezábamos después del Pilar, después del Día de la Hispanidad empezaba el curso. Entonces yo durante muchos meses pues iba a Alemania, trabajaba, hacía fortuna ahí, la gastaba en España. Luego en España también daba clases de inglés y así. Entonces yo hice la tesis doctoral en la Universidad de Salamanca sobre la poesía de Sylvia Plath. Y he hecho muchas estancias de investigación en Estados Unidos, pero mi especialidad es la poesía y yo trabajo así sobre las vanguardias de principio del siglo XX, la poesía de T.S. Eliot, de Ezra Pound, luego también del siglo XIX,
Poe, Hawthorne, Emily Dickinson, bueno, y Orwell, porque también Claro. la literatura utópica y la literatura de testimonio me han interesado mucho, vamos, viniendo de la parte del mundo del que vengo. ¿Y son los temas que trabajas en tus clases en Sí, Salamanca? sí, yo doy un curso, doy una asignatura que se llama Poesía Norteamericana del siglo XX y luego doy un curso de literatura romántica inglesa, así. Vos tenés a Ana Blandiana en un lugar muy elevado, me parece, o me Y pareció por las lecturas, le tenés mucha sí, estima. ¿Cómo la definirías a ella desde el punto de vista humano? ¿Cómo es definirías tu una amistad, persona, tal vez? bueno, es, como dice Ana Blandiana ha recibido muchos nombres Ujú. de los apelativos de distintos críticos en Rumanía. Algunos la llaman la Juana de Arco o el nombre más luminoso de la literatura rumana. Y eso es porque creo que su vida ha sido ejemplar. Es decir, no hay ninguna discrepancia entre lo que escribe y cómo traduce esos ideales en su vida. Es así la ética y la estética que se combinan. Y es una persona que no defrauda, es una persona muy íntegra que se ha dedicado siempre um, a luchar por la libertad. Ujú. Y esa lucha no ha sido nunca sistematizada en un corsé ideológico. Y tampoco ha utilizado ni su fama ni su renombre para luego hacer política con eso, porque bueno, en Rumanía después de la caída del muro en Ujú. 1989, todo el mundo quería que fuera candidata a la presidencia del país. Bueno, si queréis os cuento luego qué pasó en la revolución y así. Ujú. Eh, Viorica, sí, pero digo, vos como estudiosa de la literatura y sobre todo la sí, poesía, sobre todo la poesía del siglo XX, sabés que hay a veces un peligro en unir la vida y la obra, ¿no? De hecho, hay grandes poetas del siglo XX, por ejemplo, Ezra Pound, estoy pensando, en que, bueno, la obra va por un lado y, digamos, ideológicamente la vida, sí, tienes ¿no? mucha razón. También Pablo Neruda, Y También bueno, Pablo sí, sí, Neruda. Ujú. claro. también Pablo Neruda, que no debemos olvidar nunca las odas que escribió a Stalin. Ujú. Stalin siendo el dictador más horrible de la historia, junto con Pol Pot y otros. Claro, claro. No, no, digo, estoy pensando que el joven Borges también escribió acerca de la Revolución Rusa, a favor. Y el propio Borges decía que la ideología de un autor no nos interesa a nosotros, a los lectores no nos interesa. Pero sí es buena, sí es importante porque le permite forjar la obra. Y Borges decía precisamente, en el caso de Neruda, si no se hubiera hecho comunista, quizás hubiera sido un poeta romántico tardío y nada más. O ponía el otro Ujú. ejemplo de, hay un autor que siempre me olvido, por ejemplo, en el ejemplo del autor de Hojas de Hierba, el Walt Walt Whitman. Whitman. Whitman, Walt Whitman no se lo puede separar sin esa fe en la democracia, digamos, ¿no? Él dice que, Borges dice que la ideología sirve para el autor, pero a nosotros nos interesa tanto la opinión. Pero hago esta introducción porque te pregunto, ¿no existe algún riesgo de que vincular a Ana Blandiana como un personaje
histórico, donde está ética y moral, se juntan y donde hay una cuestión política fuertísima, y digamos, ver solo la obra de ella a través de ese lente. No, yo no veo la obra a través de la vida de ninguna manera. Y su obra es una obra metafísica, eh, tanto, es decir, su poesía eh, se, está basada en el misterio. De ninguna manera es una escritora que escribe literatura política. Tampoco su figura es una literatura, es un personaje político. Cuando se habla de la implicación que ella ha tenido en la política, es como para los antiguos griegos, que se preocupaban de los problemas de la polis. Era un deber cívico, pero no ha estado nunca adscrita a un partido o a otro. Yo empecé porque es una persona mucho más grande, es un personaje mucho más grande que la figura de escritor. Y tiene esta... ¿Por qué es tan conocida o por qué es tan querida, por ejemplo? Pero no acabé diciendo que ella después, cuando le han todos los partidos políticos, bueno, no todos, pero en fin, los que eran liberales, no los antiguos comunistas reformados, cuando le han propuesto ser, a causa de su popularidad y de que era como una heroína, ser candidata a la presidencia del país, ella ha preferido ser poeta y se ha quedado siendo poeta. Y lo que se ha ocupado es de montar este memorial, el Museo de las Víctimas del Comunismo y de la Resistencia, es decir, de ocuparse la memoria de unos muertos. Pero ella, su obra tiene una profundidad filosófica y no es nada, no es una obra militante, es una obra aforística. La lírica es meditativa, se podría decir que es una poeta también muy, vamos, de estirpe romántica, y que se preocupa mucho por la degradación, por la pureza y la degradación de la pureza, por la diferencia que hay, el espacio que hay entre la palabra, no, entre lo que el poeta puede decir y lo que dice, es decir, entre la realidad y la palabra, y la incapacidad de decirlo todo. Y es una poesía que es así como la poesía imagística de los modernistas. Intenta decir cuanto menos para sugerir cuanto más, como la teoría de la poesía de Hemingway, ¿no? Que es como un iceberg del cual se ve solamente una tercera parte, el resto parece está escondido. Y su búsqueda es una búsqueda de pureza, de la verdad, vamos, su poesía trata de los grandes problemas del ser humano en el universo, la vida, la muerte, el amor. Sí, dijiste algo que tiene que ver con los románticos, que es esa búsqueda de decir los contenidos internos y cómo la palabra también limita la poesía a veces, ¿no? No podemos decirlo todo. Pensaba en el caso de Becker, de ese himno de la rima 1, que dice: si al menos pudiera decírtelo al oído, que empieza diciendo: yo soy un himno gigante y extraño, pero bueno, está la incapacidad del lenguaje de expresar la totalidad o lo absoluto, entonces siempre hay una búsqueda detrás. Pensaba un poco en eso porque en realidad yo lo he leído en Ana, lo he leído en sus poemas, y noto esa búsqueda, ¿no? de una También palabra. ella tiene un tratado de poética
muy importante que aparece en ese libro, que está traducido en ese libro Mi Patria 4, que es su poética, y se llama La poesía entre el pecado y el silencio. Sí. Y vos decís, perdón, y vos, Viorica, decís que ella cultiva una estética simple y diáfana, Sí, ¿no? La sí. pregunta es si crees que su narrativa y su poesía son accesibles al gran público. Ah, sí. Es una poesía, no sé, es como la filosofía de Platón, que todo el mundo la entiende. No se trata de un lenguaje abstruso, no se trata de... Y tampoco es una poesía como juego de palabras. Es una poesía en la que la palabra, el significado, el sonido, la música, todo forma un todo. Y ella comunica incluso con alguien que no es lector de poesía. Por ejemplo, este libro, Variaciones sobre un tema dado, pues es un libro de poemas que ella escribió a raíz de la muerte de su marido. Bueno, es un libro lleno de referencias a Dante, al mito de Orfeo y Eurídice, el cancionero de Petrarca, pero la gente lo compró para regalarlo a otros que habían perdido un ser querido, es decir, lo han comprado como si fuera un medicamento. Y toda su poesía, por ejemplo, estoy pensando en la época de Ceausescu, ¿no? Hasta 1989, ya no podía, es decir, publicabas algo solamente si engañabas a la censura. Y engañabas a la censura hasta cierto punto, porque los editores tenían que hacer un informe. Y entonces si el editor en algunas editoriales, que eran todas las editoriales pertenecían al Estado, es decir, no podías publicar privadamente nada. El editor tenía que hacer un informe diciendo de qué trata el libro. Y entonces había algunos editores que, bueno, hacían un informe en este lenguaje ideologizado. El libro refleja las realidades socialistas y el hombre nuevo, o cosas así. Entonces, si la censura no leía solamente el informe, se podía publicar el libro, pero una vez que se publicaba el libro, el que hizo el informe tenía problemas. Claro. Pero la gente transcribía estos poemas a mano y los difundía. Se llama esa literatura de esa difusión underground, se llama samizdat, es un término ruso. Sí. Y a veces ella se encontraba con policías que le decían que tenía los poemas escritos en sus bolsillos. Claro. Y, es decir, eran unos poemas que circulaban y que la gente se identificaban con esos poemas. No son poemas manifiesto. Ella dice en un momento, o vos lo transcribís, ella dice, he soñado siempre con un texto que tiene varios niveles, sí, perfectamente inteligibles, autónomos y distintos, parecidos a las paredes de algunos monasterios medievales, sí, recubiertas de paisajes en los que, desde ciertos ángulos, se descubren las figuras de los santos. Sí. ¿Crees que eso es aplicable, te pregunto, porque esto tiene que ver con la poesía, pero con la narrativa fantástica de Ana Brandiana, ¿es aplicable también? Sí, porque la narrativa suya tiene muchos niveles a través de los cuales opera. Y el género fantástico, no es de extrañar que al fantástico, el género fantástico,
tiene mucho auge en los países comunistas, donde no se puede decir la verdad, y se recurre a lo fantástico, porque es una forma indirecta de expresar lo que la ideología imperante no deja expresar al autor. Entonces, el fantástico tiene siempre una vocación subversiva, y no es de extrañar que eso, el género fantástico se desarrolla en los países del campo soviético y también en Sudamérica, donde son países que viven bajo una dictadura y que no se puede cultivar el realismo fácilmente. Bueno, también no es solamente eso, porque lo fantástico también está ligado a una filosofía metafísica, a veces, vamos, son cosas más profundas, pero entonces en la prosa suya, ella dice, además la prosa suya es una prosa poética, y ella dice que no escribe acontecimientos, sino que escribe visiones. Y lo fantástico, ella recurre a lo fantástico cuando la realidad se vuelve absurda. Se vuelve tan absurda que para ahondar abordarla, en ella, para poder abordarla. Sí, para ahondar en la realidad. Ella, y dice en un relato corto que está en Las 4 estaciones, dice: lo fantástico no se opone a lo real, sino que es una manifestación más profunda de la realidad. Sí, justamente te iba a preguntar acerca de eso. No sé si querías terminar, te corté capaz lo que estabas diciendo, ¿no? Bueno, que he visto que en algunos prefacios y posfacios has hablado bastante acerca de la narrativa fantástica en relación a la obra de Ana. Has citado a varios teóricos, Louis Bax, está Todorov, Rosemary Jackson, que es justamente la que plantea algo de lo que estabas diciendo, que lo fantástico pone en evidencia el desajuste que hay entre la realidad y el silencio al que se ven condenados los que la están viviendo. Y la escritura puede ser un intersticio donde empieza a colarse la realidad, ¿no? La subversión sobre todo. Y yo pensaba en un cuento específico que es el que da nombre, que da título al libro Proyectos del Pasado. Sí. Porque me obligó un poco a investigar en la historia y a conocer, a ver qué es este lugar llamado Vargana, que es un lugar específico que aparece nombrado. También hay varios tiempos, presente y pasado, que se van superponiendo, y en algún momento la narración se centra solo en ese lugar. Hablabas del absurdo también, tiene episodios que son humorísticos a pesar de lo triste de la historia, ¿no? Entonces, ¿podés hablar un poco de esa narración y de contarnos qué fue ese lugar, cómo formó parte de un proyecto, ¿no? Y bueno, ¿en qué termina esta situación? Sí, Proyectos de Pasado es un relato corto. Bueno, tengo que decir que Proyectos de Pasado es el título del libro. Es un ciclo de 11 cuentos. Y así es como los ciclos de cuentos de Sherwood Anderson o Wainsford O'Hara o los dublineses de Joyce no tienen relación los unos con los otros, pero sí tiene a nivel de símbolos y a nivel de, por ejemplo, porque es un periodo histórico, es toda la historia de Rumanía desde 1945 a los años 80. Proyectos de Pasado es un relato, hay varios, los relatos están agrupados. Hay distintas categorías de relatos, por ejemplo, Proyectos de Pasado, reportaje y la lección de teatro, se refiere al periodo comunista de lo que ocurrió en los años 50.
Y Proyectos de Pasado se basa en un hecho real. En 1951, del 7 al 8 de junio, que era el día de Pentecostés, 40.000 personas fueron desplazadas, deportadas de la región de Banat. La región de Banat es una región que es limítrofe con Yugoslavia, con la antigua Yugoslavia. Y fueron cogidos por las noches, los han metido en trenes de mercancía como si fueran ganado y fueron deportados al Baragán. Baragán es una gran llanura, un poco al norte de Bucarest. ¿Por qué ocurrió eso? Pues porque Stalin era amigo de Tito. Tito era el secretario general del Partido Comunista de Yugoslavia. Y se enfadaron, hubo un roce entre ellos, y entonces Georgi Georgiou Dej, quien era el secretario general del Partido Comunista y ahora equivalente al título de presidente, dijo, vale, pero si estos se han enfadado, quiere decir que Rumanía es limítrofe con un país que ya no es del área soviética, con lo cual cogió a 44.000 personas y las deportó solamente para limpiar la frontera de gente. El Banat es una zona muy multicultural, es decir, había rumanos, había húngaros, serbios, búlgaros, y a todos estos los metieron por la noche y los deportaron y los dejaron a vivir en esa llanura. ¿Por qué esa llanura se transforma en una isla? Porque toda esa gente empieza a vivir como un Robinson Crusoe en una isla, pero una isla que no está rodeada de océanos, sino está rodeada de tierra. Esa llanura es terrible porque en Rumanía hay un clima continental extremado, es decir, 40 a 45 grados en verano y 20 grados bajo cero en invierno. Porque desde Siberia el viento viene directamente, no hay ninguna cordillera de montaña que pare el frío. Entonces, dejar a esta gente abandonada en medio de la nada, pues tuvieron que reinventar la historia desde la época primitiva. Al principio hicieron hoyos en la tierra y vivieron debajo de la tierra durante el verano, porque fue en junio. Y después ellos mismos pues empezaron a construir las casas. Y eso. Entonces, ese cuento, ese relato de 12 personas que fueron cogidos en este día, se llama el Pentecostés Negro, y ellos eran asistentes a una boda. Todos son campesinos, hay un sacerdote y luego la gente que estaba en la boda. Y se ven obligados a empezar la existencia de la humanidad desde los principios, porque los dejan ahí en medio de la nada. Y lo que sí es, lo que se pregunta, la historia está escrita por el tío Emil, quien es un profesor de historia. Es, bueno, un poco significativo. También tengo que decir que se ha hecho, basado en este relato, se ha hecho también una película. ¿Verdad? Sí. Interesante, sí. Es que es muy cinematográfico el cuento, ¿no? Sí, y además por la variedad de tipos humanos que van pasando por el foco de la narración, hay muy diferentes personajes. Entonces me imagino que es muy cinematográfico, ¿no? Y parece que de realismo mágico en algún momento, ¿no? Lo que está ocurriendo
a ese Sí. pueblo. Sí, y también lo que extraña, y lo que extraña a un lector occidental, es ¿qué hace esta gente en medio de la nada? ¿Por qué no se va de allí? ¿O por qué no vienen otros a ayudarles? Pero es que todo el país era una gran cárcel y nadie se atrevía a ayudar a esa gente. Entonces, después de muchos años, pasan unos pastores con las ovejas. Bueno, tengo que decir que Rumanía es un país en el que se ha practicado la transhumancia hasta hace poco. Y llevaban las ovejas desde Transilvania y las llevaban al sur y luego las volvían con ellas. Entonces estos pastores pasan por allí y ellos se preguntan si estos pastores han pasado para ayudarles o es que sabiendo lo peligroso que eran no dijeron nada y de alguna forma hicieron como que no les vieron. Y ellos viven así durante 11 años y después de 11 años viene la policía y les dice que están libres. Entonces, para ellos es un momento de miedo porque así en estas condiciones primitivas habían sido dueños de su libertad, mientras que ahora al devolverlos a la civilización tenían que amoldarse a todos esos compromisos políticos que tenían que hacer. Claro. Hay Y no una querían volver. añoranza, no querían volver. Y no querían volver, digamos. No. La paradoja es que cuando vienen a decirles son libres, se pueden ir de aquí, de este destierro, de este exilio, no querían volver. Sí. Sí, ¿sabes qué? Sí, una cosa que quería decir, que ese gesto de solidaridad y compasión es algo que estaba prohibido, pero que estaba gravemente sancionado. Y por eso ellos pudieron estar allí sin que nadie comunicaran con ellos en este tiempo. Y eso es una realidad. Bueno, pero eso también fue una fortaleza en el sentido de que al estar aislados, nadie los ayudó, ellos generaron un establecimiento, una villa que les dio un orgullo, les dio una autoestima, si se quiere, y cuando vienen a decirle, no, ahora son libres, pueden volver a la civilización, no sé qué, ellos querían quedarse, ya ese era su lugar. Pero sí, lo que sienten es miedo de perder la libertad y la autonomía que habían forjado en esta isla. En su lugar, habían logrado que fuera su lugar, entonces ahí tenían libertad. Sí, sabes que acá hay a ver, es un término muy general, hay una novela que se llama La isla de los hombres solos, que es de un costarricense, ahora José León Sánchez, en la que justamente él narra, es una persona que estuvo prácticamente toda su vida en una cárcel que está en una isla, esos sí están aislados. Y cuando es imposible salir de ahí por la cantidad de tiburones que rodean la isla, o sea, no se pueden tirar al agua. Y bueno, cuando llega el momento en que les dan la libertad, porque consideran que eso atenta contra los derechos humanos, ese lugar, él y otra gente prefieren no irse. Entonces me recordó un poco a lo que genera, justamente lo que hablaba Ana Blandiana, acerca de la libertad dentro de la prisión, ¿no? De cómo bueno, se establece un estado de cosas y permanece incambiable, inmutable durante tanto tiempo que genera cierta seguridad en el que la está viviendo, ¿no? Y aunque ese cuento es un cuento que se refiere a una realidad terrible, pero ella todo lo transforma en una experiencia iniciática y una experiencia que al fin y al cabo es liberadora para el espíritu. Sí. Tiene algo de fábula, y me acordaba yo que 100 años de soledad precisamente comienza
con un montón de gente que es expulsada y tiene que atravesar una especie de ciénaga, la ciénaga, para fundar una villa que se va a llamar Macondo. Sí. Y de que va a estar aislada, ¿no? Y ahí van a ser su lugar, ese va a ser su lugar. También ahí está el absurdo de las situaciones terribles y cómo hay siempre esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad humana de crear y de recrearse, ¿no? Que Blandiana, en el fondo, aunque ella dice que es pesimista, ahí en ese cuento, por ejemplo, se muestra ese En impulso todos, humano. en todos, porque en su obra el hombre descubre su vocación espiritual, incluso en las condiciones más duras y más trágicas. Y por eso tiene siempre porque tiene esa dimensión de espiritualidad, por eso resulta una obra luminosa en el fondo. Incluso cuando habla de la muerte, incluso cuando habla de la opresión. Hoy citabas un concepto que aparece en un cuento de Ana. Yo voy a hacer como una especie de ejercicio, te leo lo que dijiste y te pongo un ejemplo para ver cómo podemos aplicar en un cuento de Ana lo que dijiste. Lo fantástico no se opone a lo real, es solo su representación más llena de significados. Esto aparece en Las Cuatro Estaciones, en un cuento de Las Cuatro Estaciones. Sí, sí. Y es una especie de declaración de principios. Entonces yo te presento un cuento, a ver cómo podemos aplicar esta idea en este cuento que también es de otro libro, es de Proyectos del Pasado, que son Aves voladoras para el consumo, que me pareció también hilarante por momentos, pero de una profundidad increíble. La protagonista se llama Señora L., es una docente universitaria que dicta un curso cuyo título es La evolución del ateísmo en el pensamiento europeo. Ella consigue una gallina, una búsqueda muy compleja también, porque es toda una aventura encontrar una gallina en un lugar donde la gente está pasando hambre y casi que es un animal mitológico, ¿no? Es un ser inalcanzable una gallina. Y bueno, quiere que empolle unos huevos en su balcón. Lo que ocurre es que de los huevos que consigue salen ángeles, justamente a la persona atea, ¿no? A la que está dictando un curso sobre ateísmo o una clase sobre ateísmo. Entonces, bueno, ¿cómo se aplica en este cuento que, bueno, que tiene otras otras perspectivas de análisis, pero sobre esto, ¿no? Sobre esta especie de declaración que es lo fantástico no se opone a lo real, es solo su representación más llena de significado. ¿Quién son los temas que atraviesan este cuento, ¿no? El Sí. hambre, el miedo, no sé. Bueno, tengo que decir que este cuento es fantástico y es muy realista al mismo tiempo. Es decir, en los años 80, después de 40 años de glorioso comunismo, Rumanía era un país bajo una dictadura y que pasaba mucha miseria. Tanto es así que la economía era una economía de guerra. Es decir, una persona tenía racionada, podía recibir 1 kilo de harina, 12 huevos y 1 kilo de carne al mes. Entonces, pero no tiene razón de ser, porque Rumanía, junto con Ucrania, tiene la mejor tierra y era el granero de la Europa del Este, es el Chernozem. En España la tierra es roja. España parece la continuación de África, pero ahí la tierra es negra. Claro. Y sin embargo, no se encontraba pan. Los campesinos iban a la ciudad a comprar el pan, porque no tenían. Y no tenían a causa de la colectivización. Y esto lo aparece en otro campo, en otro relato que se llama En el campo. Y las colas eran eternas. Se oía, había un rumor. Bueno, también es que es una economía de Estado. No hay ninguna tienda privada. Con lo cual, cuando se decide que no hay azúcar, no hay azúcar.
Y cuando no hay carne, no hay carne, no te la puedes proporcionar, ni siquiera la puedes ir a comprar de un campesino, porque el campesino ni tiene gallinas, ni tiene animales, ni tiene trigo. Entonces, funcionaba así. Había un rumor que a lo mejor iban a traer huevos o carne en algún establecimiento. Y se formaba una cola de la noche anterior. Y entonces a lo mejor se cambiaba la gente, venían los miembros de la familia, pero las colas eran de una noche y un día. Entonces esto también es una esclavitud, porque la gente está preocupada para, es decir, 1 kilo de carne era un objeto mítico, no un Rolls Royce, sino 1 kilo de carne. Yo recuerdo que desde España mandaba pastas a Rumanía. Bien. Entonces, eso es real, que la señora L era, para volver a tu pregunta, quiso ser autónoma y entonces coge 12 huevos, que también son los 12 apóstoles, es el simbolismo es este, los pone en el balcón, busca una gallina clueca. También viene un personaje que no se sabe quién es, que le proporciona esos huevos que pueden ser fecundados. Una especie de mago, sí, que trae esos huevos. Sí. Y luego ella, que es la persona más... También es verdad que, por ejemplo, en Rumanía los cursos de filosofía eran solamente marxismo, no se estudiaba otra cosa. Y el materialismo socialista o el materialismo marxista. Entonces, de esta ideología, ella era la persona más reacia a pensar en la dimensión trascendente o mágica de la realidad. Pero creo que el mensaje del relato es que el misterio está ahí y no puede ser suprimido por ninguna ideología. Y es precisamente ella la que tiene esta experiencia, que es la persona de la que menos se puede sospechar de tener alguna afinidad con el pensamiento mágico religioso. Pero sin embargo, ella lleva esos ángeles como evidencia a todos los demás correligionarios de su ideología. Y creo que el mensaje es que sí, que la vida tiene misterio y lo trascendente está allí y va más allá de las dictaduras que lo niegan. O simplemente del absolutismo materialista de hoy en día. Claro. Esto no es exclusivo de ninguna ideología, ¿no? De hecho... no, perdona. Del marxismo sí es patrimonio del marxismo. No sé las otras ideologías. Pero yo cuando utilizo la palabra ideología, la utilizo en ese sentido. En el siglo XX como un sistema, no como un conjunto de ideas. Es decir, yo no diría la Iglesia tiene una ideología. Son sistemas seculares y en el siglo XX ha habido dos. El fascismo y el comunismo. Es decir, esa es una ideología para mí. Un sistema que te da la clave, desde cómo naces hasta cómo mueres y te dice cómo te tienes que comportar en la vida y que tiene respuestas para todo. Es un círculo vicioso y cerrado. Claro. Yo lo que te decía es que hay una sensibilidad del materialismo que va más allá, digamos, y de hecho en la sociedad de consumo, y estamos en momentos que, bueno, pero sería una discusión mucho más larga, que tiene que ver con el materialismo a partir del siglo XIX, digamos, que se desarrolló a una velocidad, y que intentó, digamos, de alguna forma, no sé si suprimir, pero disminuir al mínimo todo lo que no se pudiera tocar, y todo lo que no pudiera ser, entonces al extremo de que hablar de espiritual, de algo espiritual o de enfoques espiritualistas era prácticamente una locura.
básicamente una locura, Sí, ¿no? sí, tienes toda la razón. Y en la obra de Ana Blandiana, pues después del 89 y así, el gran problema es el materialismo, pero ese materialismo que surge de una sociedad de consumo, que también niega la espiritualidad. ¿Sí? Y él tiene un libro de poemas que se llama El reloj sin horas, que habla precisamente de eso. Bueno, es un libro que aún no se ha traducido al español, pero que, bueno, aparecerá en Galaxia Gutenberg. En Galaxia Gutenberg va a salir un libro que aglutina 4 libros de poemas. Los poemas de Anfiteatro, de la revista Anfiteatro, son 4 poemas por los que fue prohibida. La arquitectura de las olas, reloj sin horas y bueno, se me olvidó cuál es el siguiente. Y Estrella Predadora. Y forma parte de este último libro. Sí. ¿Son anteriores a los 70 o no? ¿O hay más varias? Las fechas de esos libros, más o menos, ¿te acordás? ¿Responden a una linealidad de fechas? Sí, Estrella Predadora es del año... Espera. No para que lo sepas específicamente, ¿no? El dato justo no, sino que quería saber si tienen alguna relación con octubre, noviembre, diciembre, con libros de los 70. Octubre, noviembre, diciembre es un libro muy aparte. Sí, me Es dio un esa libro de impresión. 1972 y es un libro de poemas de amor. Uh-huh. Su otro libro de poemas de amor son variaciones sobre el mismo tema. Pero La Estrella Predadora es de 1985, es decir, antes de la caída del muro, del 89, como decimos nosotros, el muro de Berlín. Y La arquitectura de las olas es un libro que ella publicó en 1990, pero los poemas los escribió en los años 80 y no los pudo publicar por la censura. Algunos de ellos circulaban en Samizdat. Y luego el reloj sin horas es de 2016. Te iba a preguntar acerca de algunos aspectos de la vida de ella también que aparecen en su literatura, y noté una referencia muy específica en varias narraciones. En esta que estuvimos charlando recién se nota que es uno de los temas que aparecen recuerdos de la infancia, que tiene una narradora que reconstruye un episodio concreto de su infancia, del pasado, a partir de un evento que transcurre en el presente, que es la censura, la quema de libros. Su padre se ve obligado de alguna forma a quemar sus libros, ¿no? A hacer desaparecer todo ese contenido. Te pregunto acerca de ese episodio porque ella también fue censurada en su juventud, en su adolescencia, por ser hija de una persona que era aparentemente enemigo del pueblo o enemigo de la ideología imperante. Su padre era sacerdote. Y era un sacerdote que tenía mucho predicamento y le quería al pueblo. Eso enseguida te transforma en enemigo del pueblo. Es decir, en Rumanía se categorizaba a la gente por el origen social. Tenías que tener origen social sano. Y si tú eras hijo de un intelectual, ya no era el origen social sano. Si tu padre había sido banquero o había tenido una fábrica o había sido un campesino que tenía tierra, pues no era, enseguida eras enemigo del pueblo. Eso de transformarte en enemigo del pueblo es muy fácil. El que no está conmigo está contra mí, decía Lenin. Y sí, es decir, Rumanía tener ciertos libros
Llegó a ser, hablo del comunismo de los años 40 y 50. Era algo que podía acarrearte problemas. Y había libros prohibidos y entonces los libros se tenían que quemar. Por ejemplo, yo, mi tío tenía un libro de Platón. Era altamente sospechoso, porque lo que no era sospechoso era los libros de marxismo. Claro. Era lo único que podías leer. Cuando Claro. se publicaba un libro en Rumanía, que son cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, o cuentos rumanos, había un prefacio, y en el prefacio te explicaban cómo tenías que leer el cuento. Que no te pienses que el príncipe y el emperador de ese lugar es una persona benévola, porque es un opresor de la clase trabajadora y de los campesinos. Eso te lo decían de antemano, es decir, era un lavado de cerebro que no se puede imaginar a alguien. Claro. Es que no, por ejemplo, sí. Para que un libro de Platón sea sospechoso, ya. Claro, no, está bien, sí, hay pues, lineamientos que, decir, ¿no? todo puede ser subversivo, sospechoso. Es decir, eso va en contra de la cultura. No se podía decir que Kant había nacido en Königsberg. Durante años estaba prohibido porque esa zona ya pertenecía a la URSS. Y tenía un nombre alemán. Sabéis que estuve anoche, y bueno, y durante unos días estuve buscando una referencia a una narración que nombró Ana, que es la historia del gato Arpachik, y que dijo que era una parodia. Sí. Y bueno, me resultó divertida que dijera que era para niños, entonces la estuve buscando en español, sí. No la encontré, pero estuve escuchando hasta discos donde cantan, se ve que fragmentos sí. De esa historia, y encontré algún fragmento, yo por supuesto no, están en rumano, no te vayas a pensar que están en otro idioma, en español no están. Capté alguna idea, pero quisiera que me cuentes eso y cuáles fueron las repercusiones que tuvo esa historia como para merecer la censura. Sí, Ana Blandiana también escribía poemas para niños. Y en 1988 escribió un poema acerca del gato. Arpallí quiere decir cebollino, un pequeño cebollino. Y se trata de un gato que se cree dueño de la calle y toma posesión de la calle y se transforma en un dictador. Entonces, claro, cuando publicó el poema, pues publicó el poema, pero luego todos los demás se dieron cuenta que ese gato tenía mucho parecido con Ceausescu y retiraron el libro se destruyó y esta vez ella fue prohibida. Vivía bajo arresto domiciliario, había un coche delante de su casa que vigilaba a todos los que venían o entraban, y entonces, claro, la gente, como en el cuento de Proyectos de Pasado, no se atrevían a mantener relaciones con ella porque tenían miedo de represalia ellos mismos. El teléfono estaba intervenido, el correo también, y se retiraron todos sus libros de las bibliotecas. Es decir, su nombre tenía que desaparecer, tenía que morir para la cultura rumana. Y no se podían publicar artículos en los que se mencionaba su nombre. Y bueno, pero ella no se imaginaba que alguien iba a darse cuenta de que este libro de poemas para niños, que era así un juego de un pequeño gato, que iba a ser así. Y porque me preguntaste con la quema de los libros,
sí, había muchos libros que la gente quemaba precisamente por miedo a que no sufrieran alguna represalia y les Claro. metieran en la cárcel. Sí, sí. En los años 50, por ejemplo, en el año 59 empezó un gran juicio en contra de los intelectuales rumanos, distintos intelectuales, era para meter miedo a la gente, porque en el 56 hubo la revolución en Hungría y entonces querían que eso no se produjera en Rumanía también. Y profilácticamente se empezó esa ola de terror. Y hubo el juicio, fueron 200 implicados y había unas cabecillas de distintos grupos, porque no todos se conocían entre ellos. Y uno de ellos es un gran filósofo rumano y también en ese grupo Nikolai Steinhardt, que es un judío que luego fue encarcelado en la cárcel, tuvo una conversión y se hizo ortodoxo, y ha escrito un gran libro que se llama El diario de la felicidad, que es, fue el libro más, creo que es el libro más importante de la literatura de testimonio, pero no solamente del siglo XX en Rumanía. Y recibió la mecanógrafa. Bueno, los cargos eran que habían leído un libro publicado por Eliade, La noche de San Juan, en París, de haber querido publicar un manuscrito sobre la filosofía de Hegel al extranjero, y por haber leído un libro de Émile Cioran publicado en París. Por esto recibieron 18 años de cárcel. Y la mecanógrafa, por haber escrito a máquina, pasado a máquina, el documento ese sobre la filosofía de Hegel, 8 años recibió. Así que ese es el estado de represión. No es comparable, y siempre lo digo, no es comparable a otras dictaduras. ¿Por qué? Porque en los países del este se erradicó la economía privada y entonces el Estado tenía poder absoluto acerca de todos. Nosotros teníamos agua de 4 a 6, después ya no había. Y luz también tenías entre ciertas horas. Quiero decir, eso es ya en los años 80. Sí, que es la historia reciente también, ¿no? Es una historia reciente. Yo estaba pensando que la literatura de Ana Blandiana es una lectura transversal de la historia, justamente, aunque no es excluyente, o sea, no es lo único. Y a partir de esto que decías y de la censura que recibió su obra, sin embargo, la fuerza que tiene su literatura se ha instalado en el mundo occidental también, no solo por tus traducciones, me parece, tal vez, o por lo menos así yo lo percibo. En español, he visto que la han entrevistado en diferentes países aquí en América. Tal vez también en países de habla inglesa. ¿Cuál es la relevancia contemporánea de la literatura de Ana Blandiano? O sea, ¿es una literatura vigente? ¿Se puede no conocer su vida y leerla como una escritora universal? ¿Te parece que eso, un poco lo hablaban hoy con Pablo, pero creo que desde el punto de vista de lo que es la literatura de ella, llega a cualquier lector? ¿Se puede prescindir de un conocimiento específico de la historia de Rumanía para leerla? Sí, yo creo que su mensaje es un mensaje universal. Claro, si sabes la historia de Rumanía, entiendes a lo mejor más, penetras a otras capas en profundidad,
pero Sobre todo en la narrativa pensaba, no tanto en la poesía, que fue lo que te la poesía también creo que es una de las poesías que, es decir, hay poesías ignotas que es difícil de entender. Por ejemplo, Pound es difícil de entender, no es un poeta que lees y te gusta, es un poeta que estudias. O T.S. Eliot también, es un poeta que lo estudias. Pero hay otros, por ejemplo, lees a Rilke o lees a Emily Dickinson, no lo tienes que estudiar, claro, y te llega al alma. Es ese tipo de poesía. Es una poesía que entiende todo el mundo. Por eso dije antes que es como la filosofía de Platón. O la Biblia, está hecho para todo el mundo. Luego cada uno entiende según su preparación y sensibilidad, pero no es un lenguaje que tienes que estudiar para penetrarlo. Es posible, te pregunto, porque estaba pensando en otro paralelo de alguien que que también escribió sobre su realidad, aunque para nosotros nos parezca fantástico, que es Kafka, ¿no? Kafka escribió sobre la burocracia, él era un abogado, es decir, realmente sus vivencias son lo que escribió realmente. Sin embargo, lo hizo de una manera poética que quedó como algo extraño, ¿no? O sea, en una lengua extraña es contado, y nadie tiene que saber dónde está Praga, ni que él trabajaba en una compañía de seguros, ni la burocracia. Sí. Y otra cosa, para volver a tu pregunta, Ana Blandiana ha sido traducida a 25 lenguas. No, vamos, el español. Sí, eso da una pista del panorama. También porque hay muchos hablantes de español, y creo que su obra casi en totalidad, la poesía, nos faltan solamente como 5 libros de poemas, y toda su obra poética está en Pretextos, luego en Galaxia Gutenberg, y ese libro que va a aparecer ahora en la editorial Visor. Y también de la prosa se han publicado Las 4 estaciones y Proyectos de pasado en Periférica. Pero ella tiene otros 2 libros de ensayo, bueno, memorias, ensayos. Sí, hay uno que se llama El miedo en la literatura. No, esa es una colección de ensayos acerca de la literatura. Pero tiene uno de como memorias de su vida que se llama Tratado de Manipulación, que es un libro, vamos, extraordinario. Es así un libro de meditación y análisis del fenómeno totalitario y de, bueno, no solamente, pero y está llena de, es como también un testimonio de la vida en el siglo XX. Y se va a traducir ahora al francés y va a aparecer en una editorial suiza. Y luego ha escrito otro que es así un poco de viajes y de experiencias que ha tenido en el extranjero, en todo ese tiempo en el que ha viajado, y se llama Mi hermana, el mundo. Es un libro que ha aparecido el año pasado y que es un libro extraordinario también, y es una reflexión de distintas situaciones por las que ha pasado. Y Pablo hablaba de Kafka, sí. Te decía o sugería que se puede hacer una lectura en relación a Kafka en algunas de las narraciones, me parece. Bueno, yo creo que también en este que te nombraba, Recuerdos de la Infancia, ese cuento. Sí, El vestido del ángel. Hay algunos que tienen una conexión muy interesante, pero creo que también era el espíritu tal vez de cierta época, ¿no? De oscuridad, de lentitudes burocráticas, de situaciones estatales que afectan al ser humano, ¿no? Que lo aíslan.
o que condicionan su conducta y parece que el Estado es una espía de todo lo que estás haciendo, ¿no? En eso estoy de acuerdo con Pablo, y bueno, tú lo has planteado también, que hay una relación con cierta literatura conocida como la de Kafka, ¿no? U otra literatura Sí, conocida sí, como... ella se inscribe en esa tradición de Eta Hoffmann, de Poe, de Kafka, de Cortázar, de Mikhail Bulgakov, que tiene un libro, El Maestro y Margarita, y realmente tiene un mensaje que llega a todos, es decir, no tienes que, porque habla tiene un planteamiento universal, humano. Creo que va más allá de las fronteras y de las culturas. Sí. Sabes que estaba pensando en un dato que es anecdótico y banal, pero bueno, creo que la ubica en un nivel de popularidad y aceptación que en su momento lo leí, me pareció divertido y ahora lo recordé, que es que Blandiana es un heterónimo, no es el nombre de ella, no es el apellido de ella, pero así todo lo que leí, vos corregime si está mal, es que muchos niños llevan como nombre propio ese nombre, Blandiana. Y eso creo que muestra también cierta expectativa que se ha construido en torno a su literatura y el reconocimiento, ¿no? Porque ponerle a un niño, a un hijo, el nombre de un artista, me parece que es un reconocimiento mayor. Sí, sí, sí. ¿Es real ese dato? No, yo no recuerdo ahora dónde lo leí, si fue en un prólogo Sí, tuyo o si fue sí, en un sí, artículo, sí, pero sí, es cierto. me pareció una información entre tierna. En un momento pensé, no puedo, esto es un dato que excede, que es banal, pero me parece que la coloca así en un lugar muy importante de la cultura. Sí, es verdad. Bueno. Quizás, un poco para ir terminando, mi comparación con Kafka, no sé si era tan feliz, porque hay una definición que vos, Viorica, ponés de otra persona, no es tuya, sobre la poesía de Ana Blandiana, que dice que es un lamento en una cascada de luz. O Sí, sea, como que lo luminoso está por encima de esa cosa tan tremenda que puede ser un largo lamento, ¿no? Pero en una cascada de luz estamos hablando de otras proporciones. sí. Tanto sus cuentos como su poesía tiene esa dimensión en la que la espiritualidad vence. Bueno, muchas Sí, digo gracias. porque lo de Kafka tiene esa cuestión un poco angustiante, oscura, si se quiere, ¿no? Sí, Terrible, y que de es alguna forma verdad. preanunció todo lo que iba a pasar en el siglo XX. Pero en cambio, en Ana Blandiana, si bien ya pasó el siglo XX y pasó lo terrible, aparece eso, un lamento en una cascada de luz. Me pareció maravilloso, porque me pareció que habla de que más allá del lamento hay otra cosa, que es la vida, por ejemplo, ¿no? Que es mayor, el misterio de la vida. Sí, pero creo que tu comparación con Kafka es acertada, porque su universo también es negro. Lo que pasa que no queda cerrado a la desesperanza. Perfecto, perfecto. Muy claro, Viorica, muy claro. Bueno, muchas gracias, Viorica, por Uy, acompañarnos. gracias a vosotros por todo eso. Para mí hablar de Ana Blandiana es un regalo Bueno, de la capaz vida. que después te invitaremos a hablar de algún otro para seguir charlando, Vale. para que no se corte esta charla. Muchas gracias y gracias por tu generosidad también, porque has invertido tiempo en nosotros. Es Estamos un en placer. un No, muchas gracias, remoto Viorica. puerto, estamos acá en América del Sur, como decía Borges. Muchas gracias, Viorica y Andrea, a las dos, porque de alguna forma creo que siempre es muy difícil hablar de poesía y tratar de escribirla, de comunicarla, de expresarla, y lo mismo incluso cuando hablamos de la narrativa fantástica. Pero creo que acá quedó más o menos un perfil, ¿no? Un trazo delineado de lo que puede ser Ana Blandiana. Ahora lo único que resta a los amigos de La Máquina de Pensar es leerla, ¿no? O sea, buscarla y leerla,
pero ya saben aproximadamente de qué se van a encontrar o de qué estamos hablando, ¿no? Y ya Y tienen eso es varias lo que es lecturas, importante. perdón, quiero aclarar que ya hemos compartido materiales de Ana, comentarios sobre Sí. su obra, y yo ya por lo menos conozco a varios lectores o nuevos lectores que me han estado escribiendo. Pero Buenísimo, buenísimo, sí, claro. Vale. buenísimo. Y me han Me hecho alegra saberlo. se han hecho comentarios sobre lo que dije yo, sobre lo que han escuchado, lo que han encontrado en YouTube, sobre todo, porque es una fuente interesante para Bárbaro. escucharla a ella, ¿no? Bueno, muchas gracias, Viorica. Gracias, Pablo. Muchas gracias, che. Gracias a vosotros. Nos Un despedimos. regalo. Adiós. Adiós.